Buenos días y bienvenidos. El objetivo de esta presentación es mostrar el anteproyecto resultado en ejercicio académico de la materia T1. En este, lo que se va a mostrar es el fenómeno de acoso sexual callejero, fenómeno que causa distintas consecuencias en sus víctimas, como el temor y la inseguridad que genera en ellas al salir a las calles y ser expuestas a este. Por lo tanto, lo que se pretende es indagar acerca de la prevalencia del acoso sexual callejero en las calles de Bogotá. Y es importante indagar acerca del tema, en primer lugar, por las consecuencias que tiene, que además del temor y la inseguridad previamente nombradas, también muchas de las mujeres llegan a limitar su vida cotidiana y las actividades que hacen en ellas, dejan de salir a ciertas horas por ciertas calles e incluso dejan de salir solas para que no les ocurran estos fenómenos. Y a pesar de las consecuencias previamente nombradas, hay muy poca información acerca del tema, ya que las investigaciones se han basado en la violencia intrafamiliar y la violencia que se presenta en los ambientes privados. Entonces, en el momento en el que se quiera llegar a hacer una intervención o programas para atacar el problema, hay muy poca información base y literatura que puede ser cogida para poder realizar programas e intervenciones eficaces y que de verdad sirvan para atacar este problema. Por lo tanto, primero hay que definir qué es el acoso sexual callejero. Esta es una forma de violencia que, según ONETO, en una investigación realizada en el 2019 en Chile, tiene una naturaleza sexual, no es recíproca. Las mujeres son normalmente las víctimas, víctimas que no conocen a su agresor, que normalmente es un hombre, y que se genera en espacios públicos. La forma de expresión de esta violencia puede ser tanto verbal como no verbal. Verbal, con con lenguaje inapropiado, insultos, lenguaje obsceno, y no verbal como por ejemplo miradas, gestos, roces, tocamientos, exhibicionismo. Además de las consecuencias del temor, la inseguridad y las limitaciones cotidianas, las mujeres, por ejemplo, también sienten vulnerada en los ámbitos de su bienestar, de su salud y de su libertad. Salud porque en muchas ocasiones las mujeres que ya son víctimas de esto llegan a sentir ansiedad acerca del tema. Y la libertad porque se les viola el derecho de sentirse libres y estar en espacios públicos, amenazadas de que les vuelvan a suceder este tipo de cosas. ¿Y por qué sigue sucediendo entonces si hay este tipo de consecuencias? En primer lugar, por la invisibilización que tiene este problema, porque como ocurre en espacios públicos, en muchas ocasiones pasa desapercibido porque hay mucha o muy poca gente que puede ser testigo o que pueda hacer algo al respecto. Además, por la falta de regulación judicial que hay en nuestro país, por la normalización y porque en el caso de muchas mujeres que llegan a hacer denuncias no son escuchadas y los entes legales, entes del Estado que se supone que deberían actuar, no hacen absolutamente nada. En una investigación realizada por Bastos en el 2018 en Costa Rica, se encontró que el número de denuncias es muy por debajo del número real de casos. Y las víctimas dicen que no denuncian primero por vergüenza, a ser puestas en el ojo del escarnio público. Y también por temor del agresor que en muchas ocasiones llega incluso a amenazarlas. Se ha normalizado, primero por la invisibilización que se le ha dado, la invisibilización que ya nombré, que los agresores tienen el privilegio de como están en espacios públicos, muchas personas simplemente no oyen o no hay las suficientes personas y pasa desapercibido. Además, por la historia en la que la mujer ha sido desenvuelta pues, a lo largo de muchos años. La mujer siempre ha sido vista como un objeto del cual el hombre tiene el derecho de dominarla y ser su dueño. Entonces, no pasa nada si en sociedades machistas y patriarcales la mujer es denigrada de esta forma, porque es algo natural. Por lo tanto, podríamos decir que este es un problema social, cultural y de educación. En el caso de Colombia, según Moreno y Mota en el 2019,
Es muy difícil de demostrar, porque según la Corte Suprema de Justicia, para que un acto sea considerado como un acto de hostigamiento, primero la mujer, la víctima, tiene que ser martirizada y segundo, tiene que ser actos repetitivos. Y como bien se sabe, en muchas ocasiones el acoso sexual callejero es un fenómeno que se presenta una sola vez, porque como ya lo dije, la víctima no conoce a ese agresor. Entonces, en el momento en el que las mujeres quieren empezar a instaurar algo legal, pues no pueden hacerlo porque no tienen pruebas de que ha sido algo repetitivo. Es muy difícil recoger las pruebas y a veces no pasa repetitivamente. Entonces, pues los entes legales no hacen nada. Además de eso, en Colombia también la educación se ha centrado en hacer que las niñas prevengan que les sucedan estos fenómenos y nos ha educado también a los niños para que no sean los agresores del futuro. Por lo tanto, hay una necesidad de cambio para que la sociedad, la cultura y la educación empiece a encaminarse no solo a ver a la mujer como una cosa y en el caso de los colegios a enseñarles a no exponerse de ciertas formas, sino también la educación tiene que estar basada y dirigida a los niños para que en un futuro no deben ser los agresores. Esta es una investigación de tipo descriptivo, según Hernández Fernández y Apista en el 2016, porque lo que pretende es mostrar el comportamiento de un fenómeno, en este caso, cuál es la prevalencia transversal, porque se va a aplicar el instrumento una sola vez a las participantes de la investigación. Es de naturaleza aplicada porque la información que se va a recolectar va a ser a través de la aplicación de un instrumento a participantes y no de una revisión de la literatura solamente. El método descriptivo estadístico, porque a través de algunos datos estadísticos como la media, la mediana y la moda y la desviación estándar, se va a poder saber cómo es el comportamiento del fenómeno. Las participantes son mujeres mayores de edad, residentes de la ciudad de Bogotá, y se va a realizar un muestreo no probabilístico. Porque no es probabilístico, porque no se va a hacer una aleatorización de los participantes, sino que por el contrario, los investigadores y los auxiliares, bueno, las personas que en general van a aplicar la prueba, van a escoger a su conveniencia y en el momento en el que estén haciéndolo a las participantes. Y también, pues, la disponibilidad que ellas tengan y que quieran participar voluntariamente. El instrumento que se va a realizar fue realizado en México y según Cruz en el 2017 es una escala llamada escala de acoso sexual callejero que tiene como objetivo ser aplicada a mujeres universitarias entre los 17 y los 23 años. Puede ser aplicada de manera individual o colectiva, en este caso se va a hacer individual. Tiene el objetivo de mirar cómo es la prevalencia del acoso sexual callejero en un contexto en particular y cuáles son las formas en las que se presenta este fenómeno. Tiene una buena validez y una buena confiabilidad. Validez acá mediante la evaluación de jueces expertos sobre el tema y confiabilidad con Alfred Kronbach y con Spearman Brown. El procedimiento se va a llevar a cabo a través de 6 fases. La primera de ellas es la revisión de la literatura. La segunda, la escogencia de la pregunta de investigación y los objetivos para responder esa pregunta. La tercera es la escogencia del instrumento y de los participantes. La cuarta es la aplicación del instrumento. La quinta, la recolección de datos en bases de datos. La sexta, el análisis y publicación del artículo. Finalmente, se van a tener en cuenta aspectos éticos como la Ley 1090 del 2006, que dice que los investigadores son los encargados de garantizar y de manejar el tema, la metodología y los materiales utilizados. En este caso, los materiales que van a ser utilizados pues, son el instrumento, las impresoras, bueno, todo lo necesario. Además, que los psicólogos que están implicados en esta investigación son los responsables de garantizar el bienestar y de que se cumplan estos aspectos éticos. Según la resolución 8430 del 93, esta es una investigación que no
tiene riesgo, primero porque no se va a dar ningún tipo de diagnóstico ni se va a realizar un cambio en las participantes. La investigación se llevará a cabo durante 24 semanas, es decir, durante 6 meses. Las actividades que se van a realizar son, en resumen, las mismas dichas en el procedimiento, que es la recolección de información en bases de datos, en literatura, la inscripción a las bases de datos. Se va también a hacer la estructuración del documento, la esquematización del marco teórico, la escritura de la introducción, de la metodología, reclutamiento, selección y capacitación de auxiliares y de investigadores de apoyo, aplicación del instrumento, recolección de la información de los instrumentos, análisis, conclusión, perfeccionamiento del documento, publicación y finalmente muestra del artículo en público. Cada una de estas actividades va a tomar aproximadamente entre 1 y 2 semanas, excepto la aplicación del instrumento, que va a tener 3 semanas para su aplicación. En cuanto al presupuesto, se va a contar con un presupuesto de aproximadamente 109 millones, que va a ser dividido en 4 cosas: en las salidas de campo, en los materiales bibliográficos y en el personal. El personal, aproximadamente 89 millones, ya que se va a pagar pues la nómina de los investigadores principales, los de apoyo, los auxiliares, expertos en temas como estadística, acoso sexual callejero. En cuanto a los materiales, computadores, libretas, impresoras, 13 millones. Salidas de campo, los pasajes de los investigadores, de los auxiliares que van a aplicar la prueba, el papel donde se va a imprimir la escala, los esferos que se van a utilizar, las meriendas que se les van a dar a los participantes, 2,5 millones más o menos. Y finalmente, los materiales bibliográficos, pues que es la inscripción a las bases de datos y la publicación y edición del artículo, que son aproximadamente 4 millones. Las fuentes de financiamiento van a ser Colciencias y algunas otras entidades que estén interesadas en esto. Para finalizar, quiero volver a recordar la importancia de este estudio. Primero, por las consecuencias previamente nombradas, porque es necesario que haya más literatura para poder disminuir estas consecuencias al hacer programas que se basen en este tipo de investigaciones. Para hacer programas eficaces, porque se ha visto que es un problema real, un problema que tiene implicaciones para las mujeres, y no solo eso, para la sociedad en general. Entonces, para hacer programas que generen un cambio sincero, y además de esto, dar una visibilidad al fenómeno, porque como ya se dijo, normalmente se han enfocado en investigar el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia en ámbitos privados, que sí tiene implicaciones como pues el abuso físico y eso, pero también es importante ponerle atención a esto porque es algo que genera distintos sentimientos para sus víctimas que son igual de reales, y es un temor igual de real que de aquellas víctimas que sufren de violencia intrafamiliar. Muchas gracias.